The mTOR pathway is really one of the fundamental pathways which show us why and how cells know when to grow. So that's a fundamental question in biology. But that of course also gets you then into biomedicine, because growth and overgrowth, for example, goes into cancer. You know, Mike Hall played a very fundamental role in discovering the mTOR pathway, and he did this in using a genetic organism called yeast. Whereas, you know, David Sabatini did most of his work in mammalian cells, like human cells, and he also simultaneously also worked out the importance of the mTOR pathway. And the key role of this pathway, which I think we decided to give the prize for, is that the mTOR pathway regulates cell growth. So a cell gets, you know, grows and gets bigger and bigger. David es genial y único de muchas maneras. No solo por el talento, sino por la dedicación, por lo que exige de la gente, es una doble motivación, y además tiene un equipo, yo he tenido la suerte de participar de ese equipo que es fantástico, sabe cómo motivar a cada persona que trabaja con él de una manera impresionante. Bueno, mTOR define una vía de señalización celular que es fundamental en biología, porque controla fundamentalmente el crecimiento de las células, su capacidad de dividirse, y obviamente eso influye a todos los órganos de los organismos, el cómo las células son capaces de crecer. It turns out that cell growth is related to many diseases. For example, you know, in cancer, where obviously, you know, tumors grow and become bigger, and then the cells divide and then spread to other parts of the body and start growing. And it turns out that in at least 60% of all cancers, the cancer is actually caused by mutations in many genes that actually switch on, you know, inappropriately this mTOR signaling pathway. Esto empezó con la rapamicina, con una droga justamente. A partir de una droga se conoció el pathway. Bueno, ahora tenemos que usar ese conocimiento para incluso generar mejores drogas que la rapamicina, que disparó todo esto. Quizás uno de los aspectos que a mí personalmente me interesan más es que, digamos, el papel de mTOR en el crecimiento de las células siempre ha sido estudiado de una manera un poco simplificada, primero en levaduras y luego en células relativamente sencillas. Las neuronas en el cerebro son células todo lo contrario de una levadura, son células extremadamente polarizadas. Eso quiere decir que no tienen una forma globular, sino que extienden prolongaciones, muchas proyecciones a lo largo de centímetros en el cerebro. Para nosotros nos interesa mucho entender cómo una neurona, que fundamentalmente tiene que conectarse con otras regiones del cerebro, es capaz de controlar su crecimiento diferencial, ¿no? And of course we talked about caloric restriction. Caloric restriction, how does it work? You make me live longer, which has been shown in the fruit fly, it has been shown in C. elegans, in mice and also some humans. It works over the mTOR pathway. So you have it for health, for the cancer research, for neuronal diseases, you have it for possibly a longer healthy life.